Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablarles acerca del gobierno de José Balta y Montero, 1868-1872. Vamos a hablar acerca de lo que es el gobierno de José Balta, chicos. Gobierno muy importante porque aquí ya se comienza a dar lo que es la crisis económica en el Perú. Recordemos que el Perú venía de la guerra contra España, una guerra que en cierta manera eh, el Perú celebró una victoria contra España, ¿no? Una victoria contra la Armada Española, pero lamentablemente esa victoria nos trajo unas secuelas terribles, ¿no? Principalmente por la crisis, porque luego de la guerra con España el Perú queda muy golpeado económicamente, ¿no? Por las pérdidas económicas que se dieron. Eh, eh, y en este gobierno van a comenzar a salir algunas evidencias de que el Perú está que cae al abismo, no está que cae pues en la crisis económica. Y como ya dije, como lo dije a inicios del video, de los videos de la prosperidad falaz, el Perú va a terminar la etapa del primer militarismo en el completo, en la completa ruina. ¿No? En la completa bancarrota, en la ruina total, ¿no? ¿Por qué? Porque los presidentes militares no supieron aprovechar el dinero del guano, ¿no? No lo supieron, hubo despilfarro de dinero, ¿no? No solo por parte de los militares, sino también por parte de los consignatarios, por parte de empresas extranjeras, en fin, por parte de todo, tanto por gobierno como por empresarios y consignatarios. Todos tuvieron algo que ver para la caída económica del Perú. En este video voy a hablar acerca del gobierno del coronel José Balta y Montero. Vamos a hablar de la crisis económica y cómo va a afectar al Perú de cara a lo que ya se viene, porque tan solo después del gobierno de José Balta va a venirse lo que es el primer civilismo. El primer militarismo ya pone fin aquí el primer militarismo, es decir, primer militarismo, ¿por qué? Porque desde José de la Mar todos los presidentes eran militares. Todos los presidentes que gobernaron en el primer militarismo fueron militares. Está Lamar, está Gamarra, militar, está también Orbegoso, militar, Castilla, militar, Salaverry era militar, Echenique era militar, San Román era militar, Prado, Mariano Ignacio Prado era militar. Entonces ya todos estos presidentes han sido militares. Todos los que han gobernado el Perú durante esta etapa, durante 1826 y 1872, han sido pues militares, ¿no? Y ya con José Balta acaba lo que es el primer militarismo y vamos a entrar a lo que es el primer civilismo. Ya en el próximo video vamos a hablar de lo que es el primer civilismo. Pero antes de hablar del primer civilismo vamos a hablar de algunas características. Voy a hacer un video hablando sobre algunas características sobre el primer militarismo, ¿no? Y también vamos a hacer un video especial acerca de la prosperidad falaz, hablando de todo lo malo que hicieron los gobiernos durante el boom del guano. Esos videos ya se vienen muy pronto. Bueno, el gobierno de José Balta inicia en 1868, muchachos. Ya, como ya dije, ya va a poner fin lo que es el primer militarismo. De hecho, ya José Balta es el último presidente militar que va a gobernar durante el primer militarismo. Luego se viene el primer civilismo. Y ustedes saben ya lo dije en anteriores videos, quién es el primer presidente civil de la historia peruana. Manuel Pardo y Lavalle. Pero eso todavía falta para hablar del primer militarismo. Del primer civilismo, perdón, el primer civilismo. Todavía falta un poco para hablar del primer civilismo y sobre el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Bueno, ¿cómo llega a la presidencia José Balta? Bueno, José Balta, antes de José Balta estuvo el gobierno interino de Pedro Díez Canseco, el general Pedro Díez Canseco. Chicos, antes de que llegue al poder José Balta, hubieron muchas cosas en el Perú. Primero estuvo la revolución de Mariano Ignacio Prado en contra de Juan Antonio Pezec, luego la guerra hispano-sudamericana y luego finalmente se da una guerra civil en el Perú, otra guerra civil en el Perú, que es la guerra civil de 1867 y 1868. ¿Por qué se da esa revolución? Por la constitución que es da Mariano Ignacio Prado en 1867. En esa revolución, chicos, Mariano Ignacio Prado tiene que renunciar a la presidencia porque no tuvo el apoyo de las demás militares que estaban en su contra, ¿no? Pedro Díez Canseco y también por ahí José Balta.
Fue un levantamiento armado lo que se produce en 1867, lo cual produce una guerra civil, obviamente, entre las facciones que apoyaban a Mariano Ignacio Prado y las facciones que apoyaban a los revolucionarios. Uno de esos revolucionarios era el coronel José Balta, que se había levantado en Chiclayo, precisamente en contra de Mariano Ignacio Prado. Luego, Mariano Ignacio Prado renuncia, se le da el poder interinamente a el general y el veterano mariscal de la Guerra de Independencia, Antonio Gutiérrez de la Fuente. Después se le da el poder a Francisco Díez-Canseco, que era hermano de Pedro Díez-Canseco, y finalmente se le dio el poder nuevamente a Pedro Díez-Canseco. No era la primera vez que Pedro Díez-Canseco tomaba el poder. Recordemos que Pedro Díez-Canseco ya había sido presidente interino durante 1863, en reemplazo del general Miguel de San Román, que había fallecido en abril de 1863, ¿no? Entonces nuevamente Pedro Díez-Canseco se hacía cargo de la presidencia del Perú. Interinamente, por cierto, interinamente, presidente interino, ya, muy bien. Luego tenemos las elecciones. A Pedro Díez-Canseco, chicos, le piden, la población le pide que se quede, ¿no? La ciudadanía de Lima le pide que se quede en el poder como presidente del Perú. Pero Pedro Díez-Canseco no acepta y decide llamar a elecciones. Algo a destacar es que se restauró la Constitución de 1860 que había dado Ramón Castilla, en reemplazo de la Constitución, de la nueva Constitución que había dado Manuel Ignacio Prado en 1867. ¿Por qué? Porque esa Constitución de 1867 se había hecho en base a la Constitución de 1856, misma Constitución que había dado la guerra, que había producido la guerra civil de 1857 y 1858. De esa guerra ya hablé en un video anterior, así que pueden ir a verlo. Bueno, entonces Pedro Díez-Canseco se queda en el mando interinamente y decide llamar a elecciones. En esas elecciones se presenta José Balta, quien le gana al candidato de los liberales y finalmente asume la presidencia del Perú en 1868. Y de esa manera, muchachos, empezamos lo que se conocería como el gobierno de José Balta, 1868 a 1872. ¿En qué se caracteriza este gobierno? Bueno, el gobierno de José Balta, hay que decirlo, que se hacen obras interesantes, pero al mismo tiempo es un gobierno con crisis económica. No tanto con inestabilidad militar o política, porque no se desató ningún levantamiento armado, pero sí hay inestabilidad económica, hay crisis en el Perú debido a la guerra con España. El Perú, al entrar en guerra con España, tuvo que hacer muchos gastos y eso hizo que después de la guerra contra España entrara en crisis económica. Recordemos que después de la guerra con España tuvimos una guerra civil, ¿no? Que también cobró vidas humanas y cobró pues también pérdidas materiales, ¿no? Una guerra, un levantamiento armado. Fue un enfrentamiento armado en 1867 y 1868. Bueno, José Balta llega al poder en 1868, muchachos, y la situación en el Perú ya estaba que se caía a pedazos. ¿Por qué? Porque la crisis económica ya estaba comenzando a acercarse hacia el Perú. Todavía aquí no, a fines de su gobierno es donde se va a sentir verdaderamente la crisis económica. Bueno, ¿cuáles fueron las principales obras? Vamos con las obras que se hacen durante el gobierno del coronel José Balta y Montero. Obras muy interesantes, muchachos. Se construye el puente Balta en el Rímac, en el barrio del Rímac se construye el puente Balta, que hasta hoy está presente en el Rímac. Pueden ir a verlo. El puente Balta, que está ubicado en el barrio del Rímac, que sirve como una unión entre el Rímac y el cercado de Lima. Otra obra importante, se crea el ferrocarril central del Perú, el ferrocarril de Lima a La Oroya. En realidad, muchachos, se crean varios ferrocarriles, pero el más reconocido e importante que se construyó durante el gobierno de José Balta fue precisamente el ferrocarril de Lima a La Oroya. En realidad, el gobierno de José Balta se caracterizó por hacer varios proyectos de ferrocarriles en el Perú.
Esto ya era un proyecto que venía desde el gobierno de José Rufino Echenique y mucho antes, desde el gobierno de Ramón Castilla. Se venían haciendo el proyecto de los ferrocarriles en el Perú. Y uno de los más importantes que se construyen durante el gobierno de José Balta fue el ferrocarril central del Perú, ferrocarril Lima a La Oroya. Otra obra muy importante, muchachos, que se hace durante el gobierno de José Balta, se construye el Hospital 2 de Mayo. Y ahora, ¿por qué se le llama a este hospital el Hospital de 2 de Mayo? Este nombre se debe a un homenaje a esos héroes que estuvieron presentes en el combate de 2 de mayo durante la guerra hispano-sudamericana. Ustedes saben que el Perú tuvo una guerra con España y el 2 de mayo de 1866 las escuadras del Perú y de España se enfrentaron en un combate naval el 2 de mayo de 1866 en el puerto del Callao. Al combate de 2 de mayo se le conoce como combate de 2 de mayo, pero en realidad es combate naval del Callao, pero es conocido popularmente como el combate de 2 de mayo y debido a eso, en homenaje a ese combate, se le puso al hospital el Hospital 2 de Mayo. Fue un homenaje realizado a los héroes del combate de 2 de mayo. Se construye entonces el Hospital 2 de Mayo, obra muy importante. Después, otra obra importantísima también, se crea el departamento de Tarapacá. Chicos, Tarapacá en esa época era una zona muy alejada del Perú, era una zona desértica. Ya, y en esa época, Tarapacá, como dato curioso, era frontera con Bolivia. Tarapacá fronterizaba con Bolivia, era la frontera que tenía el Perú con Bolivia en esa época, Tarapacá. Tarapacá era un lugar que estaba cercano al litoral boliviano, que en ese tiempo pues era Antofagasta. Antofagasta era boliviano y estaba cercano a Tarapacá. Tarapacá era el departamento litoral peruano y se crea durante el gobierno de José Balta el departamento de Tarapacá. Tarapacá, como ya dije, era una zona desértica. ¿Vivían personas? Sí, vivían personas en el departamento de Tarapacá, pero era una zona bastante alejada del Perú, era una zona bastante desértica. Pero en ese lugar se comienza a dar el boom del salitre, pero eso se va a dar más adelante, durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Por eso es que Tarapacá toma mucha importancia y protagonismo a fines de 1870, principalmente durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Todavía en el gobierno de José Balta no hay mucha importancia, pero durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle sí va a haber importancia. Y durante la Guerra del Pacífico, el departamento de Tarapacá va a ser muy importante en la guerra. Eh, Tarapacá era una zona salitrera. ¿Cuál era la otra zona salitrera que había? Antofagasta, pero Antofagasta era parte del litoral boliviano, no le correspondía al Perú. Sin embargo, Tarapacá era zona peruana y era también una zona salitrera. Tarapacá también es muy reconocido, muchachos, porque en Tarapacá nacieron personajes muy conocidos de la historia peruana, personajes ilustres. En Tarapacá, por ejemplo, el más conocido que nació en Tarapacá, en San Lorenzo de Tarapacá, fue Ramón Castilla, por ejemplo. Otro que nació en Tarapacá, en Pica, por ejemplo, fue Ramón Zavala. El Remigio Morales Bermúdez, presidente del Perú, nació en Tarapacá. Él es el abuelo de Francisco Morales Bermúdez, general Francisco Morales Bermúdez, que también va a ser presidente del Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1975 a 1980. Eh, Remigio Morales Bermúdez es también tarapaqueño. Otro tarapaqueño reconocido es Alfonso Ugarte también. Alfonso Ugarte también nació en Tarapacá. Otro personaje reconocido que haya nacido en Tarapacá. Ya dije Ramón Zavala, Ramón Castilla, Antonio Gutiérrez de la Fuente también. Otro tarapaqueño. Entonces, Tarapacá ha sido zona de nacimiento de muchos personajes ilustres de la historia peruana, ¿no? En Ramón Castilla, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Remigio Morales Bermúdez, también por ahí Ramón Zavala, Alfonso Ugarte, en fin.
Por eso es que Tarapacá tuvo tanto protagonismo durante la época en que perteneció pues al territorio peruano. Y en el gobierno de José Balta pues se crea lo que es el departamento de Tarapacá. Como ya dije, el departamento de Tarapacá va a comenzar a tener protagonismo debido a que era zona salitrera. Y en esa época ya se estaba comenzando a hablar del salitre. Otra cosa muy importante, obra muy importante y muy conocida, muchachos, el reloj de Pedro Ruiz Gallo. ¿Quién fue Pedro Ruiz Gallo? Chicos, Pedro Ruiz Gallo fue un militar peruano, pero al mismo tiempo se dedicó a muchas cosas. Él fue pintor, fue músico, médico, inventor, en fin, tuvo muchos conocimientos. Era un hombre con mucho conocimiento, Pedro Ruiz Gallo. Pues él fue pintor, fue músico, fue médico y fue inventor y militar peruano. Muy reconocido Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo a inicios de 1870 comenzó un proyecto para construir un reloj para la ciudad de Lima, ¿no? Y este fue el reloj que se encontraba en el Parque Universitario, Parque de la Exposición, también conocido como Parque de la Exposición. El reloj de Pedro Ruiz Gallo, chicos, se hizo muy conocido en Lima, porque fue un reloj que fue, vamos a decir, un boom para la época, porque era muy ingenioso fue el reloj de Pedro Ruiz Gallo, fue un boom para la época en la ciudad de Lima. Este reloj, muchachos, fue un proyecto en el que estaba trabajando Pedro Ruiz Gallo desde hace muchos años. Eh, Ese reloj te mostraba la hora, no solamente la hora, sino también los días de la semana, los meses, los años y también por supuesto tocaba el himno nacional. Y también había una hora especial que había puesto Pedro Ruiz Gallo donde el reloj sacaba el pabellón nacional y había una hora que era en la tarde ya, donde se tocaba el himno nacional del Perú. ¿No? Todo eso hacía el reloj de Pedro, que hacía que el reloj de Pedro Ruiz Gallo fuera bastante querido en la ciudad de Lima por los pobladores limeños, ¿no? Por todo ese ingenio que tuvo Pedro Ruiz Gallo para crear ese reloj. Ese reloj no solamente te mostraba las horas, te mostraba los días de la semana, te mostraba también los meses, los años y también por supuesto había un horario especial donde se tocaba el himno nacional del Perú. Ahora, ¿qué pasó con ese reloj? El reloj de Pedro Ruiz Gallo desapareció durante la Guerra del Pacífico, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante la Guerra del Pacífico? Ustedes saben, muchachos, que cuando se da la Guerra del Pacífico, Chile, el ejército de Chile, pues llega a Lima, ¿no? Llega a Lima, se dan las batallas de San Juan, Miraflores, en Chorrillos, destruyen Barranco, Chorrillos, una serie de saqueos ahí hay. Después el ejército chileno pues comienza a llevarse algunas obras y artefactos históricos, ¿no? Cosas de valor histórico en el Perú, como por ejemplo, una de las cosas muy históricas que se llevaron del Perú, el ejército chileno durante su saqueo a la capital, fue los funerales el cuadro de los funerales de Atahualpa. Ese cuadro estuvo en el Palacio de Gobierno de Chile hasta 1885, que fue el año donde se devolvió el cuadro de los funerales de Atahualpa. Otra cosa que también tuvieron que fue saqueado fue la Universidad San Marcos. Se llevaron cosas de valor histórico, también se llevaron libros, volúmenes de libros muy importantes de la Biblioteca Nacional, en fin. Y una de las cosas que también se llevaron fue el reloj de Pedro Ruiz Gallo. En realidad no se lo llevaron, sino que lo desmontaron para usarlo como una barraca, como una zona, como una especie de campamento, ¿no? Como una especie de casa para los oficiales. Fue desmontado y según se cuenta, esto digo yo según se cuenta porque hay muchas versiones en realidad. El historiador Jorge Basadre dice de que el reloj se fue llevado a Santiago, pero cuando fue llevado a Santiago, lamentablemente el gobierno chileno no pudo hacerlo funcionar el reloj.
¿Y por qué no pudo hacerlo funcionar? Porque el reloj, cuando Pedro Ruiz Gallo pelea, él combate en la Guerra del Pacífico, cuando Pedro Ruiz Gallo ya sabía que era inminente, que los chilenos ya iban a llegar a Lima en cualquier momento, él decide quitarle algunas piezas a su reloj, al reloj que él había construido. ¿Para qué? Para que deje de funcionar y para que cuando los chilenos vengan a la capital y se lo lleven, pues ya no puedan hacerlo funcionar. Y así fue precisamente lo que pasó. El reloj no funcionó más porque Pedro Ruiz Gallo había sacado las piezas de funcionamiento de su obra, ¿no? La obra que él había hecho para la ciudad de Lima, ¿no? Una de las obras más importantes de Pedro Ruiz Gallo que lamentablemente tuvo un trágico final, porque no se sabe dónde está el reloj, bueno, fue destruido el reloj, fue reducido a cenizas durante el saqueo a la capital, a la ciudad de Lima. Durante el saqueo a la ciudad de Lima, el reloj fue reducido a cenizas, fue destruido completamente, aunque existe la versión que se dice, ¿no?, que Patricio Lynch ordenó que el reloj fuera trasladado a Santiago para para que sea usado en la ciudad de Santiago. Pero lamentablemente pues los chilenos no lograron hacer funcionar el reloj y finalmente se dice que fue destruido en su totalidad. No se sabe hasta ahora dónde está el reloj de Pedro Ruiz Gallo. Bueno, esa fue una de las obras que se hizo durante el gobierno de José Balta. Y de Pedro Ruiz Gallo vamos a hablar en otro video, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando sobre el gobierno de José Balta. Bueno, otra cosa que se hace también, la creación del Parque de la Exposición. Y también la construcción del Palacio de la Exposición, otra obra muy importante durante el gobierno de José Balta. Otra cosa que ocurre, esto ya no es una obra, sino es algo que ocurre durante el gobierno de José Balta, es el terremoto de Arequipa del año 1868. Chicos, durante 1868 el Perú fue azotado por un fuerte terremoto. Este terremoto no solamente sacudió Arequipa y el sur del Perú, sacudió todo el litoral peruano. Sacudió la ciudad de Tacna, Arica, Moquegua, Tarapacá y Iquique fueron sacudidos violentamente por el terremoto de 1868. Los puertos de Arica, Islay y Mollendo fueron arrasados por un maremoto que pasó producto al terremoto que ocurrió en esa zona en el año 1868. Otra cosa que se da durante el gobierno de José Balta, la firma del contrato Dreyfus. Esta firma se hace durante el gobierno de José Balta para la venta de guano a una empresa extranjera, una empresa europea en este caso, que estaba ubicada en Francia, en París. El contrato Dreyfus, muchachos, se firma en la ciudad de París. Fue firmado por Nicolás de Piérola en la ciudad de París, el contrato Dreyfus. Nicolás de Piérola, que en aquella época pues era ministro de Hacienda durante el gobierno de José Balta. Dato curioso, Nicolás de Piérola va a ser uno de los personajes más polémicos que va a tener el Perú durante la Guerra del Pacífico. Tiene acusaciones muy fuertes Nicolás de Piérola por parte de algunos historiadores peruanos. Pero de Nicolás de Piérola vamos a hablar más adelante en el video de la Guerra del Pacífico, del por qué Perú perdió la Guerra del Pacífico. Ahora no vamos a hablar mucho de Nicolás de Piérola, pero yo creo que ya toda la gente que sabe del tema de la Guerra del Pacífico sabe cómo es que critican a Nicolás de Piérola por su accionar durante la Guerra del Pacífico. Bueno, muchachos, ya hemos hablado del gobierno de José Balta. Hemos dicho de que el Perú está metido en una crisis económica muy fuerte. ¿Y por qué hablamos de la crisis económica? ¿Por qué se da la crisis económica en el Perú? A ver, en esa época, en el gobierno de José Balta. La crisis económica se da principalmente por la falta y por la baja de precio del guano. El precio del guano bajó en el mercado europeo y eso produjo una crisis económica en el Perú, porque el Perú era uno de los principales exportadores de guano hacia Europa. Entonces, cuando baja el guano, cuando baja el precio del guano, el Perú es el primero en ser golpeado económicamente.
Esto se da, muchachos, porque el Perú pues no supo aprovechar el dinero del guano, se despilfarró el dinero, se prestaban, habían actos de corrupción, también por supuesto deudas inexistentes que se pagaron. Entonces el Perú al final de la era del guano terminó en la completa ruina y en la bancarrota, que le pasó factura durante la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque durante la Guerra del Pacífico el Perú quedó aún más arrasado porque la ciudad de Lima fue saqueada, se destruyeron muchas obras. Entonces, el Perú termina prácticamente el siglo XIX en la completa ruina. No solo por la Guerra del Pacífico, sino esto ya viene de mucho antes, de la prosperidad falaz. ¿Por qué? Porque los políticos de aquella época no supieron aprovechar el dinero del guano. No supieron aprovecharlo. Deudas inexistentes que se pagaron, actos de corrupción, el dinero prácticamente se esfumó, chicos, se acabó. Así como vino rápido, se fue rápido. Así fue como se acaba el primer militarismo. El Perú acaba en la completa ruina y en la bancarrota. Y esto se va a sentir no ahora, sino durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que ya es pues el primer civilismo. Bueno, acaba el gobierno de José Balta, el Perú está metido en una crisis económica bastante fuerte y viene lo que serían pues las elecciones de 1872. En las elecciones de 1872, muchachos, José Balta apoya la candidatura del general José Rufino Echenique, que volvía a la vida política luego de luego de haber sufrido el golpe de estado de Ramón Castilla en el año 1857, ¿no? En la batalla de La Palma. Luego de eso, todos ustedes saben que José Rufino Echenique también es acusado de ser uno de los presidentes más corruptos de la historia peruana, ¿no? Bueno, pero José Balta pues apoya la candidatura del veterano general José Rufino Echenique, que volvía a la vida política luego de haber tenido algunos problemas durante 1855 y 1857. Él volvía a la vida política, él había sido exiliado incluso, él regresa durante el gobierno de Miguel de San Román, regresa al Perú durante el gobierno de Miguel de San Román, porque durante el gobierno de Ramón Castilla él había sido exiliado. Pero bueno, él regresa a la vida política y decide postular a las elecciones de 1872. En esas elecciones, José Balta decide apoyar la candidatura de José Rufino Echenique. Pero no solo se presenta Echenique, se presentan muchos candidatos, pero solo voy a mencionar a José Rufino Echenique y también a Manuel Pardo y Lavalle. Muchachos, Manuel Pardo y Lavalle, a ver, Pardo y Lavalle es un personaje, bueno, él va a ser el que va a ganar las elecciones, pero él no es militar. Dato curioso, él no es militar, es civil, es un personaje civil. ¿Ya han habido civiles antes en la política peruana? Sí, antes de Manuel Pardo y Lavalle, pero ninguno había logrado ocupar la presidencia. O lo habían ocupado, como en el caso de Justo Figueroa, por ejemplo. Justo Figueroa no era militar, era civil, pero él no ocupó la presidencia de manera oficial, lo ocupaba de manera interina. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle, como dato curioso, era presidente del Partido Civil. El Partido Civil fue el primer partido de la historia peruana, el primer partido político de la historia peruana fue el Partido Civil. ¿Quién fue su presidente? El presidente fue Manuel Pardo y Lavalle. El fundador del partido fue Manuel Pardo y Lavalle. Pardo y Lavalle formó parte, por si no se acuerdan, del Gabinete de los Talentos, ¿no? El Gabinete de los Talentos que fue formado por Mariano Ignacio Prado durante su dictadura. Bueno, ahora, viene las elecciones de 1872. Se presentan José Rufino Echenique y Manuel Pardo y Lavalle. ¿Y quién gana esas elecciones en 1872? Las gana Manuel Pardo y Lavalle. Y de esa manera se convierte Manuel Pardo y Lavalle en el primer presidente civil de la historia peruana, muchachos. Estamos frente al primer presidente civil de la historia peruana. Pero va a ocurrir algo insólito. A ver, todo estaba listo para que Pardo asuma la presidencia, ¿de acuerdo? Faltaba solo una semana para el cambio de banda. De pronto,
un grupo de hermanos militares se levantan en contra de José Balta y toman el poder por un golpe de estado. Esos hermanos eran 4 hermanos: Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez, los famosos hermanos Gutiérrez. Ellos toman el poder mediante un golpe de estado. Ellos toman como prisionero a José Balta y toman el poder mediante un golpe de estado. Y el presidente José Balta es fusilado, es asesinado. José Balta es fusilado. La gente de Lima salió a las calles a protestar y estando completamente enardecida en contra de los hermanos Gutiérrez. Pero de la revolución de los hermanos Gutiérrez y de la caída del gobierno de José Balta vamos a hablar en otro video. El próximo video va a ser la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Y después vendrá un video especial hablando sobre todo lo que pasó durante el primer militarismo. Un resumen de todo lo que pasó durante el primer militarismo. Bueno, muchachos, este video ha acabado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Chao, cuídense. Nos vemos.